Que se dé este combate del UFC 304 es una vergüenza y todo porque la UFC no para de sobreproteger a Jon Jones. Sin embargo, va a ser una gran pelea. Para este UFC 304 tenemos un combate coestelar sumamente llamativo desde lo deportivo y desde lo mediático sumamente polémico. Un combate que tiene como protagonistas a Thomas Pinal, el actual campeón interino de los pesos pesados, enfrentándose a nada más ni nada menos que Curtis Blaydes. Primero quiero arrancar diciendo por qué es polémico para aquellos que no saben o no están siguiendo mucho el hilo, y después sí vamos a pasar con todo lo que es el análisis deportivo para este coestelar del UFC 304. La polémica comienza ya hace un par de años cuando Jon Jones decide abandonar los pesos semicompletos de la UFC para hacer su debut en la división más alta, es decir, los pesos pesados. En aquel momento Francis Ngannou había dejado su cinturón vacante, por lo cual Ciryl Gane y Jon Jones eran los participantes, los dos intérpretes, para ver quién se quedaba con este cinturón. Ahí Jon Jones se termina de lucir, en muy poquito tiempo consigue este cinturón, por lo cual podemos decir que la leyenda de Jon Jones seguía agrandándose. Hasta ahí todo bien, todo magnífico, una gran historia, pero el problema viene a raíz de que después de esto no tuvo ningún enfrentamiento más, no se volvió a subir al octágono. Se habló mucho de Stipe Miocic, es más, casi se había pactado en su momento, pero Jon Jones termina lesionándose. Ante todo esto, en varias ocasiones hemos visto cómo la UFC, cuando algún peleador por lesionarse o porque no quiere pelear, le termina sacando su cinturón, básicamente para que la división no quede estancada y quede algo aburrida, porque a ver, si no hay un campeonato, si no hay un cinturón de por medio, es como que los peleadores que están ahí en el top 1, por ejemplo, no quieren arriesgar su carrera porque en su mentalidad, y bien dicho está, están pensando que su próxima pelea es por el cinturón. En este caso, como digo, la UFC nunca le sacó el cinturón de los pesos pesados, un gran error para mí. Y además se estaba hablando mucho de que Jon Jones quería hacer un combate con Alex Pereira, porque decía que un combate ante Thomas Pinal no iba a vender lo suficiente. Bueno, a ver, si vos querés hacer un combate con Alex Pereira, todo bien, pero por favor, deja este cinturón. La UFC, ante todo esto, que Jon Jones no aparecía, decide darle la oportunidad de crear un cinturón interino. Es decir, un cinturón interino, el que lo gana es quien tiene después la posibilidad de enfrentarse al campeón. En ese combate teníamos los dos prospectos más grandes, creo yo, de la división de los pesos pesados, como lo son Thomas Pinal por un lado y por el otro lado un gran peleador como lo es Pavlovich. Thomas Pinal se termina quedando ese combate, se termina quedando el cinturón interino, pero lo más importante es que iba a ser a futuro quien iba a tener la primicia de enfrentarse a Jon Jones. Como digo, terminan pasando todas estas cosas. Jon Jones no quiere pelear, no sabemos cuándo va a volver al octágono y además decía que no se iba a enfrentar a Thomas Pinal. Ahora sí tenemos que retomarnos a lo que estamos viviendo hoy día y les voy a preguntar a ustedes, ¿es justo que Thomas Pinal tenga que defender un cinturón interino? Porque si vos me decís el cinturón de división, es evidente que lo va a tener que defender si lo gana, pero un cinturón interino no es que tenga un super valor, sino que el valor que tiene es que sos el próximo sí o sí en enfrentarse al campeón, y que lo tenga que defender es algo sin sentido, porque a ver, si Thomas Pinal gana este combate como lo dan las apuestas y muchísimas casas o muchísimos instagramers o muchísima gente que sabe un poquito más que yo de artes marciales mixtas, si llegan a este combate, bueno, pasaría lo justo, que es que pueda llegar a tener esta oportunidad si es que Jon Jones se digna. Pero si Curtis Blaydes termina ganando, o sea, estos son pesos pesados y estos son artes marciales mixtas, todo puede terminar pasando, por lo cual sería algo sin sentido. Desde ya mi opinión es que lo que está haciendo Jon Jones es una barbaridad, me parece que es una falta de respeto para la división de los pesos pesados, pero todos sabemos cómo Jon Jones, un tipo sumamente polémico, que desde lo deportivo me parece muy difícil juzgarlo porque ha sido el mejor para mí de todos los tiempos, pero que siempre termina teniendo este tipo de decisiones polémicas. Pero bueno, una parte es el peleador, pero quien está completamente mal es la organización. La organización no le puede seguir cumpliendo de todos los fetiches que tiene Jon Jones. Si el tipo quiere pelear contra alguien, se lo van a tirar. Si el tipo quiere retener su cinturón sin pelear, se lo van a retener. Por lo cual, esto me parece una falta de respeto. Si bien es de Jon Jones, mucho más grande, termina siendo de la UFC porque es quien da la cara y quien tiene que imponer sus propios términos. Ahora sí, habiendo hablado de todo lo que pasó, perdón, me descargué, me excité un poco, me dio bastante bronca todo lo que terminó pasando con Jon Jones, más que nada porque creo que le están faltando respeto a Thomas Pinal y también a los fanáticos. Hablemos de lo que va a ser este combate coestelar para el UFC 304. Por un lado tenemos al actual campeón interino vigente, es decir, Thomas Pinal, uno de los peleadores que a mí me gusta llamarles de nueva generación,
porque no tan solo que es bastante joven, tiene 31 años, sino que estamos hablando de un peso pesado distinto a lo que se venía viendo en el pasado. Es decir, este tipo de peleadores gigantes que son muy fuertes, que son muy pesados y que únicamente van para adelante a buscar el knockout. En este caso, si bien Tomás Pinal es un gran noqueador porque la mayoría de sus combates terminan por esta vía de la finalización, la realidad es que es un peleador que tiene muchas más herramientas, un peleador que te puede conectar y además es un peleador que de movimientos termina siendo muy rápido. El movimiento de troncos es muy bueno, el movimiento de pies también, tiene un gran juego mental, es decir, el tipo sabe cuándo tiene que pegar y por qué lo termina haciendo. Como digo, no como otros peleadores de los pesos pesados del pasado que únicamente van para adelante a tirar a avionetazos y a ver cómo pueden noquear a sus rivales. También tiene una sumisión dentro de la UFC. Tiene un historial que podríamos decir que está invicto desde lo deportivo. Ustedes me dirán, sí, pero en su historial tiene una derrota desde que está en la UFC. Esa derrota se da básicamente porque termina lesionándose la rodilla. Obviamente una derrota es una derrota, pero hay que aclarar que no lo sometieron, ni lo bloquearon, ni es que le ganaron por decisión. Es más, esta derrota termina siendo también ante el mismísimo Curtis Blaydes. A mí personalmente Tomás Pinal es un peleador que me atrae muchísimo. Viene de ganarle el cinturón interino ante uno de los prospectos también, como dije antes, más grandes que tiene esta división de los pesos pesados, como lo era Pavlovich. Lo termina noqueando muy bien y creo que Tomás Pinal desde que entró a la UFC es una cosa muy a tener en cuenta. Pasemos a su rival y hablemos un poquito de lo que viene siendo Curtis Blaydes. Curtis Blaydes, un peleador que ya está hace mucho más tiempo dentro de la UFC, un peleador que tiene 33 años, parece mucho más viejo, esto también hay que decirlo, un peleador que ha tenido muchísimas guerras. Y acá hay otra cosa que me parece muy importante tener en cuenta, el hecho de la cantidad de veces que han noqueado a Curtis Blaydes. Ha tenido muchas derrotas dentro de la UFC y muchas han sido por nocaut. Se me viene a la cabeza el de Derrick Lewis, el de Pavlovich, y esto, quieras o no, a un peleador le termina pasando factura por el tema de los reflejos, por el tema de la confianza, de cómo se sienta a la hora de entrar al octágono, cómo le responde su cuerpo a lo que está pensando, trasladarlo a cada movimiento. Y por el otro lado, un peleador que dentro de la UFC no ha sido noqueado, sino que él siempre ha ganado, como dije, sacando esa vez que se termina lesionando. En este video parece que estoy hablando mucho a favor de Tomás Pinal. Creo que es el favorito para este combate. Es el peleador que tiene todas las virtudes y todas las cosas como para poder ganar. Pero dentro de los pesos pesados uno no puede esperar una decisión clara o una predicción clara, mejor dicho. Como digo, son pesos pesados. Una mano te puede mandar a dormir y un buen día lo puede llegar a tener todo el mundo. Además estamos hablando de que Curtis Blaydes tampoco es un saco de papas y tampoco es que Tomás Pinal sea lo mejor que hemos visto en muchísimos años. Si bien creo que es un gran peleador, creo que le siguen faltando algún que otra cosa más, pero está claro que de esta división es de los mejorcitos. Como para cerrar el video, veamos un poquito de las estadísticas de ambos peleadores. Empecemos por el retador al cinturón interino, estamos hablando de Curtis Blaydes. Ya dije que tiene 33 años, miren cómo termina ganando. Un 72% de sus combates, es decir 13, son por la vía del knockout, del TKO, solo 5 por la vía de la decisión. Y por este lado también tenemos que es un peleador que básicamente no va al suelo, por lo cual no tiene tampoco submisiones. Vemos acá la cantidad de golpes a la cabeza, no suele tirar al cuerpo y poquito a las piernas, pero esto me parece importante para destacar. Fijémonos en sus últimos combates. Viene a ganarle a un peleador que todo el mundo ya estaba dando como futuro campeón o que lo podía hacer muy bien, como lo es Jailton Almeida, con un estilo completamente distinto a lo que vemos dentro de los pesos pesados. Un peleador que se clasifica mucho más por su estilo de lucha. Antes perdió ante Pavlovich, quien también fue rival de Tomás Pinal. Bueno, acá tenemos este combate ganado. A Daukaus también le ganó, a Jairzinho le ganó y acá tenemos la derrota ante Derrick Lewis. Pero como digo, podemos decir que son todos combates bastante duros dentro de esta división de los pesos pesados. Miren, más abajo, por ejemplo, también tenemos que le ganó a Volkov. Ahora sí, nos metemos en el perfil del actual campeón interino de los pesos pesados y tenemos esto de que sigue invicto dentro de la UFC si no contamos la lesión. Miren los rivales que tuvo. Acá tenemos 1, 2, 3. Arlovski, al cual le ganó por sumisión, algo bastante raro. 4, 5, 6, 7 y 8 combates para el inglés dentro de la UFC. Comparamos rivales, podemos decir que tuvo bastante duros. Tuvo a Spivak, tuvo a Volkov, un gran rival que también viene de ganarle y dar la sorpresa ante Pavlovich. Le ganó a Tibura y el último y más trascendente, creo yo, le termina ganando a Pavlovich por este cinturón interino. A un Pavlovich que en ese momento venía mucho mejor, ahora también perdió ante Volkov, pero que en su momento venía invicto y lo venía haciendo sumamente bien dentro de la UFC.
Quería hablar de bastantes cosas más, pero se va a hacer muy largo el video, espero que les haya gustado. Quiero que me dejen para ustedes quién va a ganar en este UFC 304. ¿Creen que Tomás Pinal puede retener este cinturón interino? Me da gracia incluso decirlo. ¿O creen que Curtis Blades será el próximo posible en enfrentarse a Jon Jones? Gente, nos vemos en otra próxima edición. Nos vemos, chau chau.